Hola, en esta ocasión vamos a revisar lo que son los conceptos básicos de contabilidad. En nuestro encuentro anterior conversábamos de que el concepto de costo surge de un concepto propiamente contable. ¿Ok? Entonces vamos a revisar conceptos de la contabilidad, vamos a establecer los mismos códigos, vamos a buscar dónde están esos conceptos relacionados con los costos, cómo se van a ir interrelacionando con otros elementos de la contabilidad, donde los vamos a poder ver, cuál es la mecánica de estas cuentas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar un poco con un repaso con qué es la contabilidad. Y la contabilidad es la técnica de registrar, clasificar y resumir en términos monetarios las transacciones de una entidad económica. Es decir, toda aquella transacción con un tercero o internamente se produzca dentro de una entidad económica, ¿okay?, va a tener un registro. Un registro que para hacerse primero se va a clasificar todos los elementos de esa transacción, se van a resumir en unas cuentas que ya existen previamente en un catálogo de cuentas que está cargado en nuestros sistemas, y eso lo vamos a hacer dándole un valor monetario, ¿ok? De tal forma que se genera información financiera. La información financiera que se genera no es solo los libros de contabilidad y los asientos. De allí nacen los estados financieros que permiten analizar la compañía, que permiten tomar decisiones a los usuarios, ¿ok?, etcétera, con el objeto de facilitar a las partes interesadas las tomas de decisiones. Cuando hablamos de partes interesadas, tenemos un sinfín de personas, ¿ok? Obviamente, cualquiera diría, bueno, sí, el usuario va a ser el dueño de la compañía. Ojo, ciertamente nosotros vamos a tener como parte interesada lo que son los propietarios o accionistas, la junta directiva, ¿ok?, porque eso es reflejo de su gestión. Podemos tener a los proveedores, ¿ok?, los proveedores para darnos crédito, los bancos, nuestros mismos empleados para poder determinar qué tan estable es la compañía, los entes gubernamentales, etc. Entonces, en partes interesadas podemos tener muchas personas que estén interesadas en la información financiera de una compañía o entidad económica. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Proporcionar información a los distintos tipos de usuarios para la toma acertada de decisiones. Todo lo que hacemos en contabilidad, todos los registros tienen ese único fin: generar información de calidad, oportuna, que quiere decir que esté a tiempo, que permita la decisión de los usuarios. ¿Cuál usuario? El que sea, ¿ok? El que en ese momento necesite la información. Entre otros objetivos secundarios tenemos establecer controles sobre los recursos. Cuando hablamos de recursos hablamos de los activos, ¿ok?, y las obligaciones de la entidad. Las obligaciones se refieren a los pasivos. Entonces, cuando leamos recursos de la entidad, lo vamos a asociar con los activos que tenemos. Cuando hablamos de obligaciones, con los pasivos. Registrar de forma clara y precisa las operaciones. Prever situaciones que comprometan a la entidad económicamente. Dentro de estos tres objetivos que tenemos acá, no principales, y el objetivo principal lo podemos relacionar con los costos en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, ¿okay?, una empresa manufacturera o de prestación de servicio, el único sitio donde vamos a conseguir el resumen de cómo se han movido todas las cuentas que tienen que ver con la producción o con la prestación del servicio va a estar dentro de la contabilidad. En ese momento que nosotros solicitamos la información al sistema para saber cómo se están moviendo esos costos, somos los usuarios de la información financiera, ¿ok? Y para ese momento, para nosotros va a ser vital que esa información esté cargada de forma correcta y a tiempo. Cuando hablamos en la vez pasada, entre las funciones de la gerencia, ¿ok?, estaba el control. Fíjense que entre los objetivos de la contabilidad está establecer controles, ¿ok?
Estos reportes son los que me van a permitir establecer control sobre aquellas cosas que se me están yendo de las manos. Puedo revisar, puedo hacerle seguimiento, cómo se están consumiendo los recursos, los inventarios, si la producción, lo que se está consumiendo está acorde con lo que está saliendo, etc. Y lógicamente me sirve para prever esas situaciones. ¿Qué situaciones se me pueden dar en manejo de costos? Que yo tenga algunas cosas estimadas para los precios, ¿ok?, de las materias primas, por ejemplo, y en función de eso fijo precios al público, y esos valores de las materias primas, esos precios que yo estoy pagando, se estén moviendo. Si yo no reviso con cierta regularidad todos los informes financieros, no me voy a dar cuenta, ¿ok?, sino al final de que se me está moviendo. Y no voy a prever en los tiempos que debo hacerlo de forma oportuna si estoy generando algún tipo de pérdida o estoy mermando, en el mejor de los casos, ¿ok? Si no genero pérdida, estoy mermando los ingresos de la compañía. Entonces, esos son los objetivos que vienen de la contabilidad y que nosotros, en nuestra gestión de los costos, tenemos que tener en cuenta. Los tipos de contabilidad. Los tipos de contabilidad vienen dados por el usuario. ¿Ok? Dependiendo quién es el usuario, usa la contabilidad de una u de otra manera y la contabilidad va a ser distinta. No el registro, la presentación de la contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera, que es el área de la contabilidad cuyo objetivo es preparar y elaborar información contable destinada a los usuarios externos. ¿Qué se le da a un usuario externo? El usuario externo puede solicitar y se le debe entregar, en el caso de que así lo requieran, los estados financieros de una entidad. Los estados financieros se emiten una sola vez al año y están compuestos por el estado de resultados, situación financiera, movimiento de patrimonio y flujo de efectivo. Son los 4 estados financieros básicos y adicionalmente va a llevar unas notas que permiten entender de una mejor manera esos 4 estados financieros. Cuando el usuario es externo, bien sea el banco, los proveedores, los entes gubernamentales, los accionistas incluso, esos informes son los que yo entrego. ¿Okay? Ahí no está el compendio de registros, no están los movimientos, están solamente los saldos a una fecha determinada, ¿okay? Los saldos finales. Por otro lado, entonces, vamos a encontrar la contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión, a diferencia de la financiera, no está regida, ¿okay?, por unas normas de información financiera que exigen que yo presente esos estados financieros de determinada forma. La contabilidad de gestión es para el uso interno de la compañía. Por eso allí dice, es un área de la contabilidad cuyo objetivo es preparar y elaborar información contable destinada a los usuarios internos. Les voy a poner el ejemplo más claro. Yo coloco en un estado financiero ingresos por ventas. Y eso es lo que yo le doy a un tercero. Al tercero yo no le estoy diciendo, de estos ingresos por ventas, yo obtuve tanto de la zona occidental, de la zona central, de la zona oriental y de la zona sur del país. Pero internamente yo puedo generar un reporte dentro de mi sistema que me diga cómo se está moviendo la venta en las diferentes zonas del país. O cómo se está moviendo la venta en función del ramo de mi cliente. Yo quiero ver las ferreterías y quiero ver los automercados. Entonces yo los voy separando, ¿ok?, en función del tipo de negocio. Puedo ver cómo van mis ventas, puedo atacar cierto y determinado mercado. ¿Qué quiero decir entonces? Esta contabilidad de gestión yo la puedo manipular para que la información me llegue de la manera que yo necesito para tomar decisiones sobre los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces aquí ya vamos vinculando lo que vimos antes, ¿ok?, con toda esta parte de la contabilidad. Si yo tengo unos objetivos estratégicos sobre los cuales diseño unos planes para llevarlos a cabo y tengo que hacer seguimiento y control a esos planes, yo voy a necesitar la información de una determinada manera y de esa determinada manera yo configuro ese sistema para que esta contabilidad, que es de gestión, me llegue a mí de forma oportuna y como yo la necesite, para poder tomar entonces
lo que es el objetivo principal de la contabilidad, porque ese no va a variar en función del usuario, la mejor decisión posible. ¿Ok? Seguimos por aquí, donde se utiliza la contabilidad. La contabilidad y la información que se deriva de ella se utiliza en todos los ámbitos, desde nuestra vida personal hasta el funcionamiento de las grandes organizaciones. Es el lenguaje de los negocios. Todos llevamos un registro de cuánto debemos, cuánto nos deben, etc. ¿Por qué colocamos esta parte aquí? Porque es importante entender que cuando yo voy a hablar dentro de una organización, en el área de costos o en el área de finanzas, en el área en que yo me esté desenvolviendo laboralmente, el lenguaje que se usa proviene de un lenguaje que viene de la contabilidad. Entonces yo necesito entender cómo se llaman las cosas, a qué estoy haciendo referencia cuando utilizo un término, para poder establecer códigos comunes que forman un lenguaje único dentro de esa organización. Si yo digo el alto costo de la vida, no es lo mismo que yo diga el costo de producir determinado producto. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es un lenguaje totalmente coloquial que usamos los venezolanos en nuestro día a día. Es que la vida está muy cara. Es que el alto costo de la vida. Y eso no tiene que ver en lo absoluto. Si yo me paro en una organización y digo el alto costo de la vida o del producto, es otra cosa. Entonces vamos a determinar bien cuáles son los códigos que debemos utilizar. Uno, para poder enfrentar el conocimiento, el aprendizaje de una mejor manera. Y dos, cuando nos toque dentro de una compañía, pues no pasar algunas penas que no nos entiendan porque estamos utilizando mal los códigos. Lo primero que vamos a definir entonces es qué es una entidad económica. ¿Okay? Este concepto de entidad económica proviene del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Venezuela adoptó esta normativa en el año 2011 y desde entonces estamos dentro de los países que utilizan esta normativa. ¿Okay? Ciertamente en Venezuela llevamos siempre un año de atraso con respecto a lo que son las publicaciones normales que hace la misma norma. Vamos entonces a revisar el concepto de entidad económica. Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas. Aquí me va a parar. Si yo tengo un holding, ¿okay? Un grupo de compañías, cada compañía debe ser una unidad identificable y cada compañía es una entidad económica separado. Y lo otro es un conjunto de compañías, un conjunto de entidades económicas. ¿Okay? Los holdings no tienen contabilidad como grupo, tienen contabilidad en cada una de sus partes. ¿Okay? Constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de fines específicos para los que fue creada dicha entidad. ¿Okay? Si lo revisamos, se parece expresado de otra forma al concepto de organización que tenemos que está constituida no solo por los recursos materiales y financieros, sino por los recursos humanos, que es lo que le da la capacidad de entidad social, de ente social. ¿Okay? Que obviamente este grupo de personas va a necesitar de unos recursos materiales y financieros para llevar sus labores a cabo, sí. Pero en primer lugar, fíjense que está el recurso humano. ¿Okay? Conducidos o administrados por un único centro de control, me estoy refiriendo a todo lo que es el nivel estratégico de la compañía. ¿Okay? Ellos son los que conducen a la entidad. ¿Okay? Ese centro de control toma decisiones encaminadas a los fines específicos para los que fue creada dicha entidad. ¿Qué me está diciendo? Ese nivel estratégico toma decisiones para generar objetivos que tienen que ver con el porqué de la entidad, con lo que es su misión, su razón de ser. ¿Okay? Entonces, aunque el concepto es propiamente contable y está dentro de la normativa contable, no quiere decir que una cosa no tiene que ver con la otra, o que el concepto es diferente de un lugar a otro. Es la óptica con la que nosotros lo estemos viendo. ¿Okay?
es ese paradigma desde el cual vemos la realidad. ¿Okay? Si nada más lo vemos contablemente, nos podemos quedar solo en lo contable. Si abrimos un poco el paradigma y lo vemos, ¿okay?, desde el punto de vista de la administración, de la gerencia, podemos ver muchas más cosas dentro del mismo concepto. La contabilidad parte de algo que se llama partida doble. Es así como que el ADN de la contabilidad. La contabilidad de hoy es como es por la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Es una teoría que declara que cualquier transacción, esta transacción es un hecho económico, una transacción económica que ocurre en la entidad, con un tercero o internamente, que lleve a cabo la entidad, siempre tendrá dos efectos de carácter monetario en el balance. Cuando hablamos de balance no hablo de estado financiero, hablo del balance de una ecuación, ¿okay?, sin alterar la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una ecuación, la ecuación tiene dos lados, porque es una partida doble, entonces tiene dos lados. Esos dos lados mantienen un balance entre sí, es decir, hay una igualdad. Lo que está de un lado debe ser exactamente igual a lo que está del otro lado, como en toda ecuación. ¿Ok? Entonces, si yo muevo un lado de la ecuación, el otro lado de la ecuación también debe moverse. Toda transacción, va a tener un impacto en esa ecuación. Lo llevamos a un ejemplo más cristiano. Si usted tiene 50 bolívares en la cartera, ¿ok?, y usted usa los 50 bolívares para pagar una deuda, usted va a desaparecer el pasivo de la deuda y va a desaparecer el dinero del banco. ¿Qué se está moviendo entonces? Estoy moviendo un activo, que era lo que estaba en banco, que es el billete de 50 que yo tengo, y estoy moviendo un pasivo con la desaparición de esos 50 de la obligación de la deuda. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo genere dentro de una compañía va a mover dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a hablar entonces de qué es lo que compone esa partida doble, dónde está esa ecuación, cuál es esa dualidad de movimiento, por qué se mueven dos cosas al mismo tiempo. Partimos de la dualidad presente en la partida doble que da surgimiento a la ecuación fundamental de la contabilidad, que es esa que tenemos allí. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Si yo me quedo parada en el patrimonio, tengo la ecuación estática. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tomo una foto, eso se mantiene igual, pero es una foto. Si yo voy tomando un video de la entidad genera operaciones, ¿ok? Y en ese generar operaciones genera ingresos y genera gastos, ¿ok? Entonces la ecuación dinámica, que es lo que realmente pasa todos los días en una entidad económica, es la que tenemos allí. El activo es igual al pasivo más el patrimonio más los ingresos. ¿Por qué sumo los ingresos? Porque los ingresos generan más patrimonio. Si yo vendo más, gano más dinero. Si gano más dinero, tengo más patrimonio. ¿Ok? Y los egresos disminuyen el patrimonio. Entonces los egresos van restando. Tenemos entonces allí nuestra ecuación fundamental de la contabilidad. Activo es igual a pasivo más patrimonio más ingresos menos egresos. Para la existencia de la partida doble, el catálogo de cuentas debe obligatoriamente poseer esos 5 elementos que ya hemos mencionado, ¿ok?, en el sentido dinámico. La única forma de que yo haga contabilidad por partida doble es que yo tenga estos 5 elementos. Y todo lo que ocurre dentro de una entidad y que yo tengo que registrar en la contabilidad, entra dentro de algunos 5 elementos. O es activo, o es pasivo, o es una cuenta de patrimonio, o de ingreso, o de egreso. Absolutamente todo. Si yo tengo un catálogo de cuentas con estos 5 elementos, cualquier cosa que yo vaya a registrar siempre va a tener, ¿ok?, la posibilidad de hacer un registro doble. ¿Qué quiere decir esto? De mover 2 elementos al menos de esta ecuación. Al menos 2.
Vamos ahora a revisar un poco qué se entiende por cada uno de esos elementos para hablar de esos mismos códigos de los que conversábamos hace rato. Los activos son el conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa con los que ésta desarrolla su actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Son todas esas cosas que tiene la empresa, ¿ok? Todos los recursos tangibles o intangibles mediante los cuales yo me apoyo como empresa para desarrollar esa actividad económica para la que yo he sido creada. Provienen de transacciones pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Un edificio, si la compañía tiene el edificio de la planta, en algún momento tuvimos que comprarlo. Eso es una transacción pasada. Antes tenía una compra de edificio, ahora tengo el edificio. ¿Okay? Nada de lo que llega a la contabilidad llega por obra y gracia. Todo llega porque ocurrió en una transacción, ¿okay? Que no necesariamente tiene que ser en el ejercicio o en el año que yo estoy viendo la información. Y que es importante para que yo considere que algo es un activo, yo debo estar seguro de que ese recurso tiene la capacidad de producir un ingreso futuro, de forma directa o de forma indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo el edificio de la planta, él va a tener dos opciones de generar ingresos. La primera y la más fácil es que yo lo venda y me genere un ingreso por venta de activos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra forma? La otra forma es la forma indirecta de generar ingresos. El edificio de la planta presta, ¿okay?, la protección a todos los equipos de producción que yo tengo dentro de él. Si no existe el edificio, yo no puedo tener las máquinas a la intemperie. ¿Ok? Entonces el edificio me está ayudando a que yo lleve a cabo una producción. ¿Me está generando ingresos? No, lo que genera ingresos es la venta del producto terminado. Pero el edificio me genera soporte para que yo lleve a cabo esa producción que después me genera ingresos a través de la venta. ¿Okay? Entonces, sea porque el activo me genera el ingreso de forma directa o indirecta, tengo que tener la certeza de que me los va a generar. Si no me genera ingreso, eso ya no es un activo. ¿Okay? Los pasivos son obligaciones actuales, deudas en que la empresa incurre en el ejercicio de su actividad. Compró a crédito, pidió un crédito, le debe a los empleados las liquidaciones, o sea, todos los pasivos que se forman normalmente en una empresa. Porque es mentira que todas las empresas compran y pagan el mismo día. Por muy rápido que se pague ahorita, en esta situación en la que estamos, al menos nos vamos a tardar 24 horas entre que hacemos el acuerdo de compra-venta, despachan el camión y nosotros pagamos. ¿Ok? Derivan estas obligaciones, estas deudas, de cualquier transacción o hecho pasado. Para que exista una deuda ya tuvo que haber existido pues el préstamo, la compra, etcétera. De hecho pasado que genere una posible o segura deuda que pueda llevar a la entrega de activos para su cancelación. ¿Cómo cancelamos una deuda? Con dinero, y el dinero es un activo. ¿Okay? ¿Qué otra forma tengo de cancelar una deuda? Que yo le entregue un activo o otro activo de mi propiedad a la persona que yo le debo y esta persona esté de acuerdo. ¿Okay? Pero generalmente se hace con efectivo, con dinero, con una transferencia bancaria, y ese dinero pues es un activo. Luego tenemos la definición de patrimonio. Esta definición, bueno, todas las definiciones, aunque están viendo que la mayoría son del libro de Alcarría 2008, el libro de Alcarría se fundamenta en el marco conceptual, ¿okay?, de las normas internacionales de información financiera que están vigentes hoy, pero ese marco conceptual, ¿okay?, data desde hace ya bastante tiempo. En patrimonio nos dice la diferencia entre el valor de sus activos y sus pasivos, es decir, los recursos con los que cuenta la entidad, le quito las deudas que tiene y esa diferencia me da el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo
100 bolívares en la cartera y debo 30, realmente lo que yo tengo mío son 70. Porque de esos 100 yo tengo que en algún momento desprenderme de los 30 para pagar la deuda. Entonces realmente lo que compone el patrimonio de Vanessa Quintas van a ser los 70 bolívares que surgen de la diferencia entre mis 100 de activo y mis 30 de pasivo. Y ese concepto se mantiene en la contabilidad. Agarro todos los recursos de la empresa, le quito todas las deudas, en el entendido que una empresa debe hacer frente a sus deudas y cancelarlas, y esa diferencia es lo que compone ese patrimonio, lo que es realmente de ella. ¿Okay? Adicionalmente, también es importante saber que no es solo la resta. ¿Okay? El patrimonio incluye los aportes, que son las acciones suscritas, realizados por los propietarios en el momento de la creación. Cuando usted crea una empresa, los propietarios ponen su dinero y lo ponen a través de algo que se llama acciones, suscritas en un primer momento y después suscritas y pagadas, porque usted tiene que poner ese dinero para que la empresa empiece a trabajar. ¿Ok? O en momentos posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Usted cuando crea la empresa genera un número de acciones, pero eso no necesariamente tiene que quedarse así por siempre. Usted puede hacer llamados a capital y seguir generando acciones para recibir fondos de sus propietarios que le permitan ampliaciones a la empresa. Lo que no está bien es que usted le pida dinero a los propietarios para mantener una empresa en pérdida. Se supone que se pide dinero es para ver crecer la empresa. ¿Qué otras cosas están en el patrimonio? Los resultados acumulados, las ganancias o pérdidas que han tenido lugar en el pasado. Cuando en el estado de resultados mis ingresos son mayores que mis gastos, yo voy a tener un resultado positivo. Eso no necesariamente si yo lo tengo que dárselo a alguien en ese momento, si yo lo puedo dejar acumulado allí y reinvertirlo en la empresa. Si lo que obtuve fueron pérdidas, las pérdidas también se van a quedar allí disminuyendo mi patrimonio. ¿Okay? Y otras variaciones que lo afectan. Ahora pasamos a los elementos que conforman la ecuación en su nivel dinámico, que es la inclusión de los ingresos y de los egresos. Como ingresos conocemos son incrementos del patrimonio, por aquello de que si tengo más ingresos, tengo resultados positivos y ese patrimonio se va nutriendo. ¿Okay? Entonces es un incremento del patrimonio distinto a los aportes de fondos de los propietarios, es decir, a la emisión de acciones. Como consecuencia de, entonces esto es lo que viene a continuación, lo que me dice cómo se generan esos ingresos. Por la venta de bienes o por la prestación de servicios o como consecuencia de las variaciones en el valor de los activos y los pasivos. Aquí me paro un momento. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que una empresa genere ingresos porque vende productos o porque presta servicios. ¿Ok? Y los vende con un margen de ganancia, adicionalmente. ¿Ok? Entonces, los valores en los que se venden los productos, ese precio de venta o el precio de venta que yo le pongo a mi servicio, va a ser el valor del ingreso generado. Si yo vendo una torta y mi precio de venta de la torta es 700 bolívares, mi ingreso por ventas van a ser 700 bolívares cada vez que yo venda esa torta. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas generan ingresos? Las variaciones en el valor de los activos. Ejemplo de esto, tengo unas acciones. Es más, tengo unos bitcoins. Tengo unos criptoactivos de la empresa. Hace 15 días costaban $3.000. Hace 3 días estaban enfilados a los $10.000. ¿Yo vendí algo? No. El mismo activo, el mismo Bitcoin, hace 15 días lo tenía en 3.000 y hoy lo tengo en 10.000. Hay una diferencia de 7.000. Es un ingreso, ¿ok?, por la valoración de un activo a su precio de mercado. Mi activo ganó valor. También lo puede perder y generar un ingreso, ojo. Pero podría generar un ingreso. ¿Qué otras cosas? Los diferenciales, en cambio, cuando tengo deudas en monedas extranjeras.
o me deben en moneda extranjera. Eso también puede estar dando algunos ingresos, ¿ok? Los ingresos se van a registrar cuando realmente ha ocurrido. ¿Qué quiero decir con esto? Lo del Bitcoin sí efectivamente ocurrió y yo tengo un ingreso, ¿ok?, al valor de mercado. Yo registro mi ingreso porque realmente me lo gané. Si el Bitcoin cae, pues tengo que registrar la pérdida. Ahora, si yo vendo un bien, yo genero el ingreso solamente cuando realmente venda el bien. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo la torta. Cuadro por Instagram, porque yo vendo mi torta por Instagram, con una persona y me dice, sí, buenísimo y tal, yo quiero la torta de chocolate, me la vas a mandar mañana, y la persona me pasa el dinero. En ese momento, yo no he generado un ingreso. ¿Por qué? Porque la torta yo ni siquiera la he hecho. Yo lo que he recibido es un anticipo por una venta futura. Cuando yo haga la torta y ya la torta esté hecha, tampoco he generado un ingreso. Sigo con el anticipo. ¿Cuándo genero yo el ingreso? Cuando la torta la tiene el cliente. Cuando el producto ya lo recibió y se lo llevó el cliente y yo lo quito de mi inventario. En el momento en que yo transfiero los riesgos del bien, ¿ok?, además de los riesgos también el disfrute del bien, es que yo voy a tener un ingreso. Si yo no los he transferido, yo tengo un anticipo y ese anticipo recibido para mí es un pasivo. Porque si la señora en la noche me dice, yo no quiero la torta, yo tengo que devolverle el dinero. ¿Ok? Entonces, mientras yo no le dé la torta, yo tengo una deuda con ella. Porque yo tengo un dinero que no es mío, porque no he dado la torta. ¿Ok? Entonces, los ingresos nada más se van a generar cuando yo transfiero el bien o termino de prestar el servicio. ¿Ok? ¿Qué tipos de ingresos existen? Tengo ingresos por actividades ordinarias, está en negritas. ¿Y por qué está en negritas? Los ingresos por actividades ordinarias tienen que ver con el porqué de la organización, con la misión de la organización, la razón por la cual yo fui creado. ¿Okay? Si yo soy una fábrica de zapatos que quiere ser la mejor fábrica de zapatos de Venezuela, con calidad, con precios accesibles, yo tengo que generar ingresos por actividades ordinarias por la venta de zapatos. Es lo más sensato, porque esa es mi misión. Esa es mi razón de ser. ¿Okay? Estos ingresos que además están en negritas es donde yo voy a tener cuánto me gané yo por la venta de los productos que yo fabrico. ¿Okay? Es decir, ahí es donde yo voy a tener cuánto me gané y lo voy a comparar contra cuánto me costó. ¿Cuál fue el costo de hacer esos zapatos? ¿Y cuánto me gané por la venta de esos zapatos? Ingresos por actividades ordinarias me va a decir cuánto nos ganamos, ¿ok?, por la venta de los productos que fabricamos y que anteriormente fuimos costeando. ¿Ok? Entonces, esa cuenta es importante cuando yo hago una gestión de costos. Porque no es solo cuánto me cuesta, es cuánto me estoy ganando. Al final de cuentas, lo que hace sustentable una empresa es el margen que hay entre lo que me cuesta hacer el producto y lo que cobro por la venta del producto. También entran dentro de los ingresos otros ingresos para aquellos que son esporádicos. Ejemplo, yo me dedico a hacer zapatos, pero en esta época de pandemia me puse a hacer en las mismas máquinas mascarillas. Esa es mi razón de ser. ¿Es mi ingreso normal, ordinario? No, no lo es. Entonces eso es otro ingreso. Yo alquilé un galpón que tenía por 2 meses. ¿Eso es un ingreso ordinario? No. Eso es otro ingreso. Y luego voy a tener las ganancias, que son aquellas que surgen por eventos muy puntuales. ¿Ok? Ejemplo de esto, ¿ok?, es lo del Bitcoin. El ingreso que se genera en la subida del valor del Bitcoin es una ganancia por valoración de mercado. ¿Ok?
puedo tener pérdidas también. ¿Qué pasa si yo tengo una deuda? Le debía 10.000 a un señor que me traía cuero desde Sabaneta de Barinas. El señor vivía solito y él me traía el cuero. Lo montaba en su camioneta y me lo traía. El señor no tenía una compañía. Simplemente él tenía su firma personal. Y el señor se muere. Y no hay a quien pagarle. ¿Yo le debo? No, ya no le debo porque el señor se murió. Y no hay compañía a quien pagarle. ¿Ok? No hay heredero a quien pagarle. Nadie me puede venir a ejecutar esa deuda. Obtuve una ganancia. ¿Ok? Por muy cruel que suene. ¿Ok? Pero esos son los conceptos de ganancia. Son cosas que pasan en el entorno en la cual la entidad no está haciendo prácticamente nada. Son cosas que ocurren y son favorables. Punto. Y tuve una ganancia. ¿Ok? Nos vamos entonces a los egresos. Son disminuciones del patrimonio. Obviamente si el ingreso las aumenta, los egresos lo va a disminuir. ¿Ok? Distintas a las distribuciones de fondos de la entidad a los propietarios. Me paro aquí. Esa frase, distribuciones de fondos de la entidad a los propietarios, para que ya usted lo sepa, eso es el pago de dividendos. Del total de ganancias de la entidad, yo reparto entre mis propietarios, ¿ok? Un dinero. Le pago dividendos. ¿Y por qué pagamos dividendos? Porque nadie mete sus reales para que otro se vuelva millonario. Uno mete el dinero en una compañía para obtener una distribución después de los ingresos de esa compañía. Si esa compañía no me va a pagar dividendos, yo dejo el dinero en el banco y el banco me los paga. ¿Ok? Eso es importante. Todas las compañías, para que sean sanas, deben pagar dividendos a sus propietarios, porque si no los propietarios se van a ir, van a retirar sus fondos, ¿ok? Y a lo que retienen sus fondos la compañía se me va a pique. Como consecuencia, entonces seguimos, son disminuciones del patrimonio diferentes al pago de dividendos como consecuencia de la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? La operación. Lo que ocurre normalmente en una entidad. Bueno, hicimos, produjimos, compramos, vendimos, pagamos los gastos, eso. Lo que ocurre en esa actividad económica normal, ¿ok? Que tenga que ver con los egresos y tienen que entonces llevarme a la adquisición de bienes cuando yo compro algo, a la adquisición de servicios cuando pago la luz, el agua, el teléfono, el internet, el cable, el servicio del sistema, el servicio de la gente que va a acomodarme las computadoras, la señora que limpia, la enfermera, todo eso, ¿ok? O como consecuencia de la variación de los activos y pasivos que deben reconocerse. Cuando hablamos de activos y pasivos, bueno, lo que ya habíamos hablado del lado de la ganancia, ahora lo vemos desde el lado de la pérdida. ¿Okay? Si el Bitcoin ahora estaba a 10.000, lo registro a 10.000 y el mes que viene está en 5.000, tengo que registrar los 5.000 de pérdida. ¿Okay? O si tengo algunos activos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar en moneda extranjera y el tipo de cambio resulta desfavorable para la entidad, tengo que generar pues también el egreso correspondiente. Entonces, los egresos vienen por las compras de productos, la compra de servicio, y la compra de servicio tiene que ver igual con la mano de obra, porque cuando yo le pago a un empleado estoy comprando su servicio bajo una relación de dependencia, ¿ok? O como algún efecto que tiene sobre mis activos o sobre mis pasivos y que es desfavorable para mí. Entre los egresos tenemos costos, gastos y pérdidas. El costo, ¿ok?, está en negritas, se relaciona con los ingresos por actividades ordinarias. El costo solo va a ser costo en el momento en que entrego el bien. Así como para registrar el ingreso tenía que transferir el bien o terminar de pagar el servicio, para yo generar el costo tengo que entregar el bien o terminar de prestar el servicio. ¿Ok? Luego tengo gastos, que son todas aquellas erogaciones que no tienen que ver ni con la producción del bien, ni con la prestación de servicio. Me voy a volver a parar. Si yo produzco un bien o presto un servicio, lo que está relacionado con esa generación de ingreso por actividad ordinaria va a ser un costo, en tanto termine de prestar el servicio y entregue el bien. Todo lo demás que no está directamente relacionado
con la producción del bien o la prestación del servicio es gasto. Y las pérdidas, ¿ok?, ocurren por eventos sobrevenidos, ¿ok? Se quemó la planta, bajó de precio el Bitcoin, la tasa de cambio me resultó desfavorable, esas son pérdidas, ¿ok? Las pérdidas también pueden ocurrir por negligencia. Dejé la cosa mal tapada y se perdió toda la producción. Ahí tienes una pérdida, por negligencia, porque si hicimos algo, pues, o dejamos de hacer algo, no tomamos las previsiones, entonces tuvimos una pérdida. Entonces, revisamos el concepto anterior. Yo tengo los ingresos relacionados con mi razón de ser, esos ingresos por actividades ordinarias. Esos ingresos tienen un costo generarlos, bien sea porque produzco el bien o porque presto el servicio. Esos costos, ¿ok?, se van a generar en tanto yo termine de vender el producto o prestar ese servicio. Y tienen que estar íntimamente ligados. Para que haya costo, obligatoriamente tiene que haber ingreso. Si no hay ingreso, no hay costo. Habrá gasto, ¿ok?, pero no hay costo. Entonces, si yo le digo esto, y nosotros tenemos la fábrica de uniformes escolares de las que hablamos en el video pasado, que vende nada más en julio, agosto y septiembre, y no he vendido nada, pero ya me puse a producir y tengo 1000 chemises, tengo costo. ¿La chemis tiene costo? Sí, pero el costo va a estar dentro del inventario, ¿ok? Hasta que yo no venda la chemis, yo ese costo no lo voy a llevar al egreso. Eso es lo que se llama capitalizar los costos. Mientras yo no puedo llevar a costo porque no hay ingreso, yo capitalizo los costos en el valor de ese inventario. Y el inventario es un activo, es un recurso con el cual yo voy a generar ingreso después. Entonces, aquí que tenemos, del activo genero ingreso. Y para cuando se genere el ingreso, ese activo va a pasar a ser costo. Y esa es la cadena que no podemos romper. Necesito incurrir en el consumo de recursos primero para generar la camisa. Los costos en los que incurrí para generar la camisa los capitalizo a través de una cuenta de activo que se va a llamar inventario. Dentro de esa cuenta de inventario, que su definición es un recurso con el que cuenta la entidad para generar ingresos futuros, cuando yo la venda y genere ese ingreso, entonces el valor que estaba capitalizado en el activo va a pasar a ser costo. Si el costo es por un ingreso por ventas, va a ser costo de producción y venta. Si el ingreso se genera por la prestación de servicio, va a ser costo de la prestación de servicio, ¿ok? Pero esos tres factores siempre van a estar presentes y dando vueltas, ¿ok? Entonces fíjense que aquí les acabo de colocar en rojo la palabra activo y la palabra egreso. Mientras no se genere, ¿ok?, el ingreso, yo voy a tener todos los costos en el lado del activo. Toda erogación que yo haga para producir el bien o prestar el servicio va a ir a inventario. Además, dentro de esos activos también voy a tener otra sección que me interesa dentro de la información de costos, que son los activos que estoy utilizando en la producción. ¿Por qué? Porque esos activos son los que me permiten generar el bien y yo debería tener más o menos un control sobre esos activos, sus mantenimientos, pero también su vida útil, si ya están demasiado viejos, si necesito cambiarlos. Eso lo tengo que hacer previo, no voy a esperar que se me dañe el activo para emprender una nueva compra. Eso no es inteligente, eso me puede parar la producción. Y si se me para la producción, se me paran los ingresos. Y si se me paran los ingresos, no puedo pagar. Y entonces ahí tenemos tremendo lío.
Entonces, en los activos, ¿qué cuentas me interesan dentro de lo que tiene que ver con los costos? Los inventarios, que ya vamos a ver más adelante en otra sesión. ¿Cuáles tipos de inventario estamos hablando? ¿Cuántos hay que se miden cada uno? Y los activos que están dentro de la producción o de la prestación del servicio, de forma directa. ¿Okay? ¿En qué parte vamos a ver los inventarios? Pues va a decir inventarios. Es activo circulante. ¿Por qué? Porque se supone que el ingreso por ventas se genera, ¿okay?, de forma más o menos rápida. Por eso es circulante. Los activos usados en la producción son activos no circulantes. Yo no los estoy vendiendo, no los estoy moviendo. Ellos están allí, se compraron para usarlos por una determinada cantidad de años, ¿ok?, para sacar todo el provecho para la producción. ¿Dónde están? En un apartado que se llama propiedad, planta y equipo, donde están reservados todos los activos que se usan dentro de la entidad para la producción y la operatividad. Y allí entonces, de todo ese listado, yo tengo que sacar cuáles son los de la producción, porque ahí van a estar todos los activos que se usan en las operaciones, sean productivas o no. Luego me voy a ir al otro extremo, que también se los puse en rojo, los egresos. ¿Ok? Cuando ese inventario, que ya yo terminé, ¿ok?, en el que capitalicé todas esas erogaciones, todos los pagos, todos los consumos de recursos, lo fui contabilizando allí en inventarios. Lo terminé. Lo vendo, es decir, genero el ingreso. Ese inventario va a pasar a costo de venta. ¿Ok? ¿Qué pasa si no lo vendí, pero se echó a perder? A pérdidas de la producción. Esas son las cuentas de egreso que yo voy a tener relacionadas con la producción. Los costos de producción y venta o las pérdidas en la producción. ¿Ok? ¿Dónde conseguimos los inventarios y los activos? En el estado de situación financiera. ¿Y dónde conseguimos los costos de venta, las pérdidas? En el estado de resultados. Estos estados financieros, que son los dos principales, ¿ok?, de los 4 básicos, estos son los dos principales, van a tener que irlos manejando. Yo les voy a dejar una información colgada en los archivos para que ustedes vayan refrescando cómo se ven estos estados financieros, ¿ok? Que si bien es cierto, nosotros sí vamos a utilizar el estado de resultados y lo vamos a hacer, es importante que usted sepa cómo se ve un estado de situación financiera, ¿ok? Porque además no solo lo va a usar si trabaja en costos, también lo va a usar si trabaja en finanzas, también lo va a usar probablemente si trabaja en la parte de talento humano, porque va a tener que revisar los pasivos máximos, etcétera. Entonces, siempre es bueno que usted como administrador sepa dónde está la información, sepa cómo luce y pueda decir si algo está bien o algo está mal, sobre todo si va a tener cargos de dirección, porque no hay nada peor que uno tenga cargos de dirección y el dirigido pues siempre lo esté corrigiendo a uno. Entonces, para evitar eso, hay cierto conocimiento básico que debemos manejar de estos estados financieros. Ahora bien, esa misma ecuación que venía desde la dualidad económica, que parte de la partida doble, yo la estoy transformando. Los egresos los pasé para el otro lado de la ecuación en positivo, es decir, ya no tengo menos egresos. Todos los dos lados de la ecuación están en positivo. Activo más egreso es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. ¿Para qué hago esto? Para diferenciar, ¿ok?, cuál es la naturaleza de cada elemento. Todas las cuentas de activo y todas las cuentas de egreso, costos, gastos y pérdidas, ¿ok?, tienen naturaleza deudora. ¿Y qué es eso? Eso es que ellas aparecen o crecen o suman por el debe. Mientras que pasivo, patrimonio e ingresos tienen naturaleza acreedora. Es decir, aparecen o suman por el haber. Si las quiero disminuir, pues lo hago por el otro lado. Las deudoras disminuyen por el haber, las acreedoras disminuyen por el debe. ¿Y esto qué tiene que ver? Que la contabilidad de costos es una contabilidad que toca la contabilidad financiera cuando emito reportes a usuarios de terceros.
pero donde más la uso es en la contabilidad de gestión para el usuario interno. Y cuando le digo esto, es que el principal reporte que nosotros usamos dentro de la contabilidad de gestión se llama balance de comprobación. ¿Qué es el balance de comprobación? Un listado de todas las cuentas de la contabilidad donde dice el saldo inicial al principio de año, el movimiento deudor, el movimiento acreedor, es decir, debe y haber, y el saldo final. Yo necesito saber entonces mis activos asociados a la producción, es decir, la planta y el equipo que utilizo para hacer la producción y los inventarios que surgen de esa producción tienen naturaleza deudora. Por lo tanto, si yo veo el reporte y tengo un movimiento acreedor, yo tengo que estar pilas, ahí puede haber un error en el registro. Esos deberían estar en su mayoría por el debe. Los movimientos acreedores van a ser las disminuciones de inventario. Sí, esas disminuciones de inventario deberían, ¿ok?, relacionarse con la cantidad de productos que he vendido. Y eso es lo que debería haber ido al costo de venta. Entonces, fíjense, si el inventario disminuye por el haber, porque lo estoy disminuyendo, porque lo estoy pasando a costo, el costo está sumando por el debe. Debe y haber, dualidad económica, por el mismo monto. No rompo la ecuación. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente para que usted vaya refrescando conocimientos que ya usted tiene de contabilidad financiera 1 y 2 y los vuelva a aplicar en tanto la nueva forma de verlo. ¿Ok? Aquí lo estoy viendo no porque esto va por el debe y esto va por el haber y me lo tengo que saber de memoria. Sí me lo tengo que saber de memoria, pero lo voy a ver con otra forma. No es para hacer un asiento. Nosotros en esta asignatura no vamos a hacer el asiento. Pero debemos ser capaces de revisar los reportes. Y los reportes necesitan que nosotros tengamos este conocimiento a fin de que el análisis que hagamos, ¿ok?, el control que vayamos a ejercer sobre los numeritos sea el control correcto. Si no sabemos leerlo, no vamos a poder controlarlo, ni vamos a poder planificarlo. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención.